Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos del estrés postraumático, tiene también que considerarse que es una condición muy coyuntural. No todos los países tienen el mismo nivel de paz o de conflicto social. Miren ustedes, en Río de Janeiro, una de las ciudades pues, más violentas de la región, 90% de la población ha sufrido un hecho de violencia y hasta el 10% ha desarrollado estrés postraumático. Y no solamente son síntomas, también puede haber alteraciones reales del cerebro comprobadas a través de tomografías, resonancias magnéticas. En general, sabemos que se altera el córtex prefrontal, que es la parte, si quieren, más pensante o más racional, la amígdala y el hipocampo, ubicados en lo más profundo del cerebro, en el sistema límbico, y que van a regular las emociones. Es interesante lo que pasa con el hipocampo, porque este circuito va a permitir que, por ejemplo, de que uno pueda olvidar las cosas desagradables que no quiere. Pero cuando algo es muy estresante, este hipocampo va a estar expuesto a tal sobrecarga que incluso se ha descrito atrofia, es decir, empequeñecimiento de este hipocampo. Con lo cual, cuando uno siente de pronto que todo está volviendo a pasar, ahí estamos hablando sobre todo de actividad hipocampal. Estás sintiendo ese mismo miedo que sentiste cuando te asaltaron, te secuestraron o te atacaron. Este circuito, ¿no? De hipocampo, amígdala, córtex prefrontal, se ha observado incluso muerte de células hipocampales, disminución de la protección celular del cerebro, particularmente estos circuitos, en situaciones de estrés postraumático no tratado. Esta es una campaña que dice el estrés postraumático es una condición real, es una herida física real. Ojo, no solo psicológica, no una opinión social, no una opinión política. Efectivamente, acá tenemos un cerebro normal, una tomografía, mejor dicho, una resonancia. Como ven, el cerebro está saludable, está bien condensado en sus cuerpos neuronales, todo blanquito, con no demasiado espacio entre tejido cerebral y tejido cerebral, versus este cerebro de una persona con estrés postraumático no tratado por largo tiempo. Vemos, por ejemplo, que los ventrículos están agrandados. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha habido pérdida de masa cerebral, por eso los orificios son más grandes. También vemos que ese tejido cerebral no tiene la misma viveza, la misma densidad de la figura anterior, y los espacios entre conexión cerebral, o mejor dicho, los espacios entre tejido cerebral y tejido cerebral son más grandes, estas circunvoluciones más dilatadas, más espacio. Esta persona está sufriendo severamente y el hipocampo lo podemos ver acá. Ahorita vamos a ver una imagen más detallada. Esto es una tomografía por emisión de positrones donde nos muestra el aprovechamiento que hace el cerebro de la glucosa, o lo que sería en términos comunes del azúcar, ya que la glucosa o el azúcar es lo que últimamente llega a las células para nutrirlas. Y ves que en esta persona con PTSD, con estrés postraumático, este cerebro está más activado, ese arousal incrementado tiene que ver con que los circuitos nerviosos están más activos, pero no más activos porque esta persona está pensando más, sino están más activos porque está pendiente de que cualquier cosa mala puede pasar, ¿no? Como si todas las luces de la casa están prendidas porque tienes miedo que se meta un ladrón. ¿Y eso qué va a significar? Que va a ser más difícil dormir por tanta luz y también vas a gastar mucho más plata en la cuenta de luz. En el caso del cerebro, pues al tener que hacer tantas cosas a la vez es difícil que te puedas concentrar en solo una y la puedas hacer bien, y a la vez que este cerebro va a sufrir desgaste por el consumo que va a hacer este cerebro, con lo cual la persona se va a sentir bien cansada. Bueno, lo que les adelantaba, eso es el hipocampo. Tenemos dos a cada lado del cerebro y le pusieron ese nombre los anatomistas porque se parece a un caballito de mar o a un hipocampo. Es un componente muy importante del cerebro
y uno de los más afectados por el estrés postraumático. ¿Dónde está el hipocampo? ¿Recuerdan en qué lugar del cerebro está? Se las pongo más sencilla. ¿Está en la corteza cerebral? ¿Está en el sistema límbico? ¿O está en el tallo cerebral? ¿Dónde está el hipocampo? En el sistema límbico. Muy bien, muy bien. Y mira, acá tenemos un hipocampo normal en una resonancia, pues está condensado, denso. Y miren acá, en la persona con estrés postraumático. Este hipocampo está atrofiado, ha disminuido de volumen, ha disminuido en el número de neuronas, está teniendo más dificultades para regenerar las neuronas, porque si hay algo que sabemos es que en el hipocampo se regeneran las neuronas. Esta resonancia magnética nos muestra pues que esta persona que sufrió abuso durante la niñez y ha empequeñecido su hipocampo. La buena noticia es que con un tratamiento se ha visto que muchos hipocampos recuperan la vitalidad. Esto lo que adelantaba, ¿no? Que no solamente tienes que haber sido víctima o la experiencia directa. El DSM-5 también te dice que puedes ser testigo, que puedes haber aprendido lo que le pasó a alguien. Por eso es tan equivocada esa práctica que hacen algunas madres. Tu padre me engañó, y entonces van y le cuentan toda la nena. Y eso no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer porque eso afecta severamente a esa niña y la puedes traumatizar. La exposición a detalles aversivos, ¿no? Que no es tu familiar, no es alguien a quien tú quieres, pero debido a tu sensibilidad, lo que te ha contado, te ha impactado severamente y te ha traumatizado. Esto incluso puede pasar con películas que no son adecuadas para niños y que las ven anticipadamente y acaban traumatizados. Pero también en bomberos, policías, médicos, psicólogos. Por eso el trauma, toda psicóloga debería diagnosticarlo, pero tratarlo solo a alguien con entrenamiento. Algo que ustedes ya intuían, ¿qué pasa si no tratamos el estrés postraumático? Mira, esta persona a los 23 fue atacada sexualmente y desarrolla estrés postraumático. No le ha contado a nadie, no ha obtenido justicia, empieza a beber alcohol. Bebe alcohol porque con eso se olvida, puede dormir ya que en las noches le vienen los recuerdos. Entonces duerme embriagada y desarrolla trastorno de ansiedad generalizada. Empieza a preocuparse que le pudiese pasar algo, todo pudiese salir mal. Su seguridad respecto al mundo que le rodea se ha quebrado. Continúa el tiempo y finalmente te llega la consulta, 7 años después, y viene sobre todo con síntomas de depresión mayor o de pánico, y uno puede quedarse solo en tratar la depresión o solo tratar el pánico, pero si exploras con detalle verás que en el fondo hay este estrés postraumático y tú tratarás esa depresión o tratarás ese pánico, pero más adelante volverá a salir otra cosa porque no se ha intervenido en lo principal. Bueno, esto desde el punto de vista neurobiológico nos ayuda. Recuerden las respuestas del fight flight, los signos del estrés, una experiencia traumática, elicita o libera una respuesta fisiológica inmediata que tiene efectos a largo plazo en el cerebro. Durante las situaciones estresantes, la glándula pituitaria y el cerebro liberan neurohormonas, como esa adrenalina o noradrenalina que ustedes mencionaban inicialmente. En respuesta, las glándulas adrenales liberan adrenalina y cortisol, ¿no? La noradrenalina es liberada por el cerebro, que va a estimular la liberación de adrenalina en las glándulas suprarrenales, que se ubican por encima del riñón, en el polo superior del riñón, y liberarán cortisol, una bendición para el estrés agudo. Pero si tu cuerpo libera cortisol por un largo plazo, empieza a intoxicarte, empieza a hacerte daño. La adrenalina induce esta respuesta del fight-flight, el cortisol permite que este estrés a largo plazo hace que las neurohormonas
pues empiecen a disminuir en cantidad. En la parte exacta del córtex prefrontal, donde se produce este circuito en combinación con el hipocampo y la amígdala, es el cingulado anterior, que se involucra en la racionalización, la toma de decisiones. Se ha visto en personas con estrés postraumático que esta corteza prefrontal, o mejor dicho, este cingulado anterior, se atrofia o se hipotrofia, se hace más pequeño. También se ha observado que en personas que, por ejemplo, tienen este estrés postraumático, la amígdala se hace más sensible. Esta tiene reacciones más rápidas, ¿no? Es como que capta más señales y no es una buena idea, porque de cualquier cosa se va a hacer un problema o detrás de cualquier hecho va a identificar una amenaza, siendo que no lo es, con lo cual sus relaciones van a sufrir muchas dificultades. Y finalmente el hipocampo, ¿no? Que tiene roles en la memoria a largo plazo y se empequeñece en personas con estrés postraumático. Algunos impactos a largo plazo del trauma, tenemos, por ejemplo, la pérdida de la confianza en uno mismo. Los sobrevivientes del trauma pueden alternar entre sentimientos especiales con creencias grandiosas acerca de sí mismos y sentimientos de estar sucios y ser malos. Este engrandecimiento, ¿no? de soy muy especial puede llevar a ser elaborado por un mecanismo de defensa para no sentirse un marginal, no sentirse inútil, pero claro, no dura y se va a alternar con esto que decíamos, de sentirse sucio, sentirse menos que los demás. La pérdida del sentido de sí mismo. Uno de los roles de los cuidadores primarios es ayudarnos a descubrir nuestra identidad, el quiénes somos. Y ellos nos sirven como un espejo que nos refleja. Cuando el abusador es tu padre, el abusador es un cuidador, el sentido de sí mismo no está bien desarrollado y puede llevar a que esta persona pues no sepa quién es. Algo muy común en el trastorno borderline de la personalidad o trastorno límite de la personalidad, donde han sufrido abuso de parte de la gente que les cuida y nunca saben qué quieren y tienen un vacío constante. La pérdida de la conexión física al cuerpo. Entonces, también, viste que se tatúan, se ponen piercing por todo lado. Es como que no terminan de integrar su propio cuerpo y esta desconexión hace que las terapias que ayudan al trauma pueden enfocarse, como por ejemplo el yoga. El yoga es más difícil para los que tienen PTSD, porque sienten que pierden el control, por ejemplo, cuando respiran, pueden disociarse. Por lo tanto, si esta persona no está bien tratada, si no ha recibido previamente contención, no está en un proceso terapéutico, hacer yoga o hacer mindfulness podría ser peligroso. La disociación, ¿no? Algo que es muy espectacular, muy hollywoodense, pero implica mucho sufrimiento. La dificultad de lidiar con lo que está pasando. Entonces, el cuerpo puede desconectarse. Una mujer que me dice que a los 6 años sintió que era abusada sexualmente, que sintió mucho dolor al inicio y que luego ya no sintió nada más de dolor, a pesar de que sufrió heridas graves a nivel genital. Ella dice que no sintió nada de dolor, que por el contrario lo sentía como si se viera desde afuera. Ella dice, un ángel vino y me sacó de mi cuerpo para protegerme, ha debido ser mi abuelo que había muerto recientemente. Obviamente no es eso, desafortunadamente, ¿no? Es una señal más de la gravedad del trauma que provocó disociación. La pérdida de la intimidad. Es como que algunas personas se boicotean a sí mismos cuando una relación se está consolidando, hacen algo para que ésta no prospere, como engañar al novio o engañar a la novia, porque ese acercamiento les asusta y se boicotean porque no han podido construir estas relaciones próximas, estos vínculos. Y inclusive puede haber gente que se vuelve muy promiscua, ¿no? Y uno dice, no, persona más promiscua y la juzga, y es un síntoma más de la incapacidad que tiene esta persona para lidiar con los demás productos del trauma. La vergüenza, ¿no? Una enorme sobrecarga, una vergüenza debilitante. Entonces, esto también lleva a bajar las notas, por ejemplo, en niños. Me tocó ver una chica
que la abusaban en el colegio, personal del colegio, y durante 10 años estuvo entre psiquiatras, psicólogos, que la niña tiene déficit de atención, ¿no? Que la niña tiene problemas para dormir, que la niña está muy consentida, y le daban un fármaco tras fármaco y vivía durmiendo. Y lo que logramos descubrir es que en realidad no tenía nada de eso, tenía estrés postraumático y no podía dormir en la noche porque le venían los flashbacks. Parecían alucinaciones, pero no lo eran. Eran flashbacks, recuerdos con mucha fuerza, y era abusada ella sexualmente en un ropero, que es completamente oscuro. Entonces la noche le activaba esos recuerdos. Afortunadamente se recuperó por completo y esta persona hoy hace una vida completamente normal. La pérdida de las claves del peligro. Entonces, como tú sabes cuándo es algo peligroso y cuándo no, entonces este radar parece que se atrofiase y ahí tienes estas conductas imprudentes. La pérdida de la seguridad, el lugar, el mundo en el que vives se vuelve un lugar inseguro, un lugar peligroso, no puedes confiar en nadie y ahí puedes llegar a desarrollar ansiedad y también el pesimismo, ¿no? La sensación de que estás concebido para el fracaso, que no vas a poder ser feliz y cada cosa que pasa es la confirmación de que tu vida es una desgracia. Bueno, aquí tenemos este esquema que lo publican en el compendio de psiquiatría, que ustedes lo tienen, y sospechas que una persona tiene estrés, entonces pregúntale, ¿has tenido alguna experiencia traumática? Si te dice no, pues bien, sigue averiguando otro tipo de cosas, pero no es estrés postraumático. Si te dice sí, bueno, averigua si tiene esta sintomatología típica. Si no la tiene, entonces, bueno, tendrás que buscar problemas parecidos. Y finalmente, si sí tiene estos síntomas, si se está viviendo por menos de un mes, eso es trastorno por estrés agudo. No hay estrés postraumático antes del mes. ¿Por qué no habrá? ¿Por qué no hay estrés postraumático antes del mes? Porque hasta ese entonces puede ser clasificado como estrés agudo. Sí, es clasificado como estrés agudo si tiene toda esa sintomatología que estamos hablando, pero ¿por qué no nos adelantamos y de entrada ha pasado un mes, una semana, estrés postraumático y así ya comenzamos con tratamiento? ¿Por qué no hacemos eso? Porque se entiende que a raíz de algo, en una situación traumática, se dé tiempo para manejar la situación, para no decir ya de golpe esto es estrés postraumático. Muy cierto, Camila. No sabemos qué puede llegar a pasar. Puede que esa persona se recupera. ¿Recuerdan esa estadística de Río de Janeiro? 90% de las personas habían sido víctimas de violencia. ¿Cuántas de ellas habían hecho PTSD o estrés postraumático? 10%. 10, 9% me parece. Entonces, puede que antes del mes esos síntomas se resuelvan y esa persona no haga estrés postraumático. La minoría de los que se traumatizan, mejor dicho, la minoría de los que viven un episodio traumático van a ser estrés postraumático. Tienen que ver tus genes, tu personalidad, el tipo de apoyo que recibes. Entonces hay que esperar. Bueno, acá en este cuadro tenemos por un lado entonces el estrés postraumático, el estrés agudo, vemos la diferencia de días, va a ser lo importante. Estos trastornos requieren un tratamiento, puede ser psicoterapia, puede ser farmacología, hablaremos de la psicoterapia en un minuto, pueden ser los dos, generalmente es mejor que sean los dos. El estrés postraumático, bien habíamos dicho que hay síntomas de incremento del estado de alerta, de reexperimentación, evitación, factores de riesgo, pobre red de apoyo, ¿no? Si estás solo, si la relación con tu familia es mala o tu pareja no te contiene, tu forma de enfrentar la vida, ahorita veremos a qué me refiero, qué tan estresante fue, no es lo mismo que me choqué y estuve atrapado entre los fierros media hora, me secuestraron y estuvo 30 días y todos los días cargaban el arma y me hacían escuchar que la iban a disparar. Biológicos,
las mujeres tienen más riesgo de desarrollar estrés postraumático, tiene que ver con qué tan hiperactivo es este eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es esta descripción que hicimos, cerebro, que libera estas neurohormonas, y adrenal tiene que ver con la liberación de las glándulas adrenales, de este cortisol que yo les decía. Hipófisis tiene que ver con la glándula hipófisis y la comorbilidad médica, ¿no? Si ya tenías otro problema, no es lo mismo sobrevivir a un accidente de tránsito y luego estar físicamente independiente que sobrevivir y quedarte en una silla de ruedas, parapléjico. Bueno, este es un lindo video que vamos a ver un minutito. Solo quiero mostrarles algunas terapias, la medicación, decíamos, la psicoterapia, que hay diversos tipos de psicoterapias, alternativas, pero con mucho cuidado, ¿no? Yoga, podría disociarte, acupuntura, bueno, no hay pruebas de que funcione. Cada vez hay más protocolos de realidad virtual para, que es una forma de exposición, ¿no? Pero tampoco hay suficientes pruebas y lo más nuevito es el uso de MDMA como una terapia asistida. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué es el MDMA? No. No, pero Es una anfetamina y en nuestro medio algunas personas usan esto con peyote, por ejemplo, que no es una anfetamina, pero sí es un psicoestimulante que acelera el cerebro. Y dicen, uy, voy a ir a no sé dónde. Un sujeto vino con ataques de pánico el otro día porque previamente se había ido a meter a un lugar, un retiro, y cuando hubiesen a usar un peyote. Y el señor acabó traumatizado por las experiencias alucinatorias que tuvo. Sin embargo, anecdóticamente, algunas personas con estrés postraumático usando MDMA pueden llegar a tener actividad alucinatoria que les ayuda a desensibilizarse a lo que han vivido. Pero esto todavía es algo que está en desarrollo. Si hablamos de terapia, hablamos de diferentes tipos de terapias, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual enfocada en el trauma, la terapia cognitiva de procesamiento, la terapia de exposición prolongada que les he adelantado y que veremos un video, el MDR también que veremos en la próxima clase, y las medicinas generalmente damos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, esté o no esté la persona deprimida. Esto ha demostrado ser de ayuda. Esto es lo que les adelantaba, ¿no? El sistema de creencias, el cómo tú ves las cosas. Uno puede ver las cosas con un lente distorsionado, con un lente negro, y verlas más terribles de lo que son, o verlas como son, pero también poder ver las cosas buenas de tu vida. Y este sistema de creencias es probablemente lo que más va a influir para ver si haces estrés postraumático o no. El cómo te tomas. ¿Sos una persona optimista, negativa, pesimista? ¿Sos una persona con un locus de control interno, locus de control externo? ¿Sos una persona resiliente, ¿no? Que eres capaz de soportar la adversidad y aprender algo y salir robustecida o no? En terapia cognitivo-conductual se aprende a modificar el sistema de creencias para hacerlo más funcional y ayudarte a lidiar con ello. Bueno, voy a detener aquí la grabación a menos que tengan alguna pregunta. No, profe. Muy bien.